En esta ocasión les voy a explicar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales. De manera análoga a como se hace con un sistema de ecuaciones lineales, en donde tenemos incógnitas y mediante el método resolvemos cuál es la identidad de estas incógnitas. En este caso, lo que vamos a hacer es que a través de este método vamos a conocer la identidad de ambas funciones. Y al ser ambas funciones nos referimos a x y a y en este caso. Por lo que podemos emplear cualquier método algebraico, por lo que vamos a utilizar la primera ecuación y vamos a despejarla. Vamos a despejar la y, de tal manera que nos queda y es igual a x' menos x. Y luego esta ecuación la sustituimos en la otra. Sin embargo, podemos notar que necesitamos la primera derivada. O sea, ya tenemos la identidad de la función que vamos a sustituir en la otra ecuación. Entonces, esta sustitución la hacemos, pero para ello necesitamos obtener la primera derivada. Por lo que realizamos esa derivada y esto nos queda de esta forma. Hay que recordar que aquí podemos hacer esas derivadas porque todas estas derivadas las estamos haciendo respecto de la otra variable que sería t. Ahora, una vez que ya tenemos esta y y y', pues lo que hacemos es sustituir. Es decir, tenemos que reemplazar y' y tenemos que reemplazar y. Por lo que y' es igual a x doble prima menos x' igual a 3x menos lo que vale la función y, que en este caso sería x' menos x. Hacemos algunos otros pasos. X doble prima menos x' es igual a 3x menos x' más x. De esta forma, reduciendo términos semejantes, lo que nos queda sería, aquí vamos a anularlo de manera directa, este con este son lo mismo, el 3x y el x lo sumamos, y entonces podemos dejarlo como x doble prima es igual a 4x. Y podemos dejar esta ecuación igualada a 0, de tal manera que nos quede x doble prima menos 4x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial. Lo que podemos hacer con esta ecuación diferencial pues es resolverla para conocer la identidad de la función x. Ahora, si nos damos cuenta, esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Eso quiere decir que mediante la metodología que ya conocemos para este tipo de ecuaciones, pues lo que hacemos es resolverla y podemos hacer nuestra ecuación característica en relación a cómo obtener la función solución, ¿no? Y es igual a e a la rx. Entonces, de esta manera podemos encontrar ambos factores. Buscamos más bien el valor que toma r, factorizando r menos 2 y r más 2. Esto es igual a 0. Igualamos, o más bien despejamos. Esto me quedaría r igual a 2 y nos quedaría r igual a menos 2. Entonces, por lo tanto, tenemos dos soluciones y podemos construir, en todo caso, nuestra solución o nuestra función que resuelve esta ecuación diferencial. Quedaría como x es igual a constante 1, e a la 2t. Hay que recordar que nuestra variable independiente sería la t, por eso queda de esta forma, más c2e a la menos 2t. De esta forma hemos encontrado
la función x. Nos falta encontrar la función y, por lo que podemos hacer es sustituir ahora lo que vale nuestra función x en la ecuación originalmente planteada. Es decir, tenemos una ecuación que es esta, es igual a x' menos x. Con esta función, ¿sí?, que no es otra cosa más que la función que habíamos despejado aquí, la primera ecuación, entonces lo que podemos hacer es utilizar esta expresión o esta ecuación diferencial para poder resolver o encontrar la solución o la función solución y. Entonces, para lo cual necesitamos también la primera derivada de la función x. Eso lo podemos escribir aquí. La primera derivada nos quedaría 2c1e a la 2t menos 2c2e a la menos 2t. Y sustituimos ambas. Sustituimos a x y a su primera derivada en y, en la ecuación que acabamos de escribir, y nos queda como 2c1e a la 2t menos 2c2e a la menos 2t menos c1e a la 2t menos c2e a la menos 2t. Reduciendo los términos semejantes, nos queda que la función y es igual a constante 1 e a la 2t y menos 3 veces la constante 2 e a la menos 2t. Y de esta forma hemos encontrado las dos funciones. Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones diferenciales, lo que hacemos es describir la solución como un vector. Por lo tanto, nuestra solución para estas dos funciones, para este sistema de ecuaciones diferenciales, nos queda como ponemos los coeficientes 1 y 1, no es una fracción, cabe aclarar. Lo que hacemos entonces para describir esta solución de esta forma, podemos ver que tenemos en común las mismas funciones en ambas soluciones. Es decir, e a la 2t y a la 2t, y aquí e a la menos 2t y e a la menos 2t. Por lo tanto, lo único que cambia, incluso ni siquiera las constantes, lo único que cambia es que en este caso tenemos un 1 como coeficiente, aquí también tenemos un 1, aquí tendríamos un 1 y aquí tendríamos un menos 3. Esos son los números que estamos estableciendo en este formato de solución como un vector, y por lo tanto lo único que nos falta es poner las funciones que acompañan a estos coeficientes, que sería c1e a la 2t y c2e a la menos 2t. Otra manera de resolver estos sistemas de ecuaciones diferenciales es utilizando determinantes. Vamos a tomar este ejemplo que tenemos y primero vamos a convertir nuestras derivadas a operadores. En este caso nos quedaría este operador, menos 2x menos 3y, y aquí también nos quedaría este operador, igual a menos x más 4y. Ahora, igualando las ecuaciones a 0, pues simplemente nos queda de esta forma, menos 2x más 3y igual a 0, y de y más x menos 4y igual a 0. Podemos utilizar esta estructura. Vamos a solamente hacer un pequeño cambio más. Decimos que dejamos este operador
multiplicando a la función x o aplicándoselo a la función x más 3y. Bueno, en este caso podemos dejarlo indicado utilizando la misma nomenclatura. Y en este caso igual quedaría como 1 por la función x más el operador menos 4 por la función y. Entonces de esta manera ya tenemos estructurado un sistema de ecuaciones en donde nuestras incógnitas son las funciones. Por lo tanto, podemos generar un determinante que nos queda de esta forma: d menos 2, 3, 1 y d menos 4. Entonces, ¿cómo resolvemos un determinante de este tipo? Tendríamos que multiplicar la primera diagonal, nos queda d menos 2 por d menos 4, y la otra restamos la otra diagonal que nos queda multiplicando estos dos. Cuando tenemos esta multiplicación de operadores, lo resolvemos como si fueran alguna otra variable. Entonces nos queda de la forma siguiente, quedaría d cuadrada menos 6d más 8 menos 3. Reducimos los términos semejantes, nos queda d cuadrada menos 6d más 5. Este operador que acabamos de obtener como resultado de resolver ese determinante, este operador anula la solución del sistema de ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? A ver, estamos en búsqueda de una función x y de una función y para resolver el sistema. Quiere decir que si nosotros aplicamos este operador a nuestra solución x, evidentemente esto sería igual a 0. Y por lo tanto, si lo aplicamos también a la otra solución, a la función y, entonces ocurre exactamente lo mismo. Por eso dice que este operador que acabamos de encontrar anula la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Finalmente, cambiando el lenguaje un poco, nos quedaría como el equivalente a esto, igual a 0, y luego y' menos 6y' más 5y igual a 0. En ambos casos tenemos una ecuación homogénea de segundo orden con coeficientes constantes que ya sabemos resolver. Finalmente, lo que hacemos es obtener la ecuación característica para poder resolver cualquiera de los dos, porque finalmente es lo mismo. Entonces nos queda r cuadrada menos 6r más 5 igual a 0. Encontramos el valor de las r's, nos queda, o de las raíces, que finalmente es lo mismo, menos 5 r menos 1, dos números que multiplicados nos den 5 y dos números que sumados nos den menos 6. Estos dos serían las raíces. Nos quedaría r igual a 5 y nos quedaría r igual a 1. Por lo que obtendríamos de esta forma sería ambas funciones solución, o sea, es decir, e a la 5t y más e a la t. Y obviamente multiplicando, haciendo la combinación lineal de soluciones. Evidentemente para la función y tendríamos que utilizar otros coeficientes porque no son los mismos que C1 y C2. Por lo tanto debemos describirlos de esta forma. Ahora, debemos resolver esas incógnitas. El valor de esas constantes solo podemos tener
como lo vimos en la solución anterior, dos constantes, C1 y C2. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir estas dos soluciones y alguna derivada en alguna de las ecuaciones originales. Es decir, en esta o en esta otra. Si decidimos sustituir en la primera, para eso requerimos entonces de obtener la primera derivada de la función solución x. Para esto entonces tendríamos que la primera derivada nos queda 5c1 e a la 5t más c2 e a la t. Sustituyendo entonces de esta forma en la primera ecuación, nos quedaría como 5c1 e a la 5t más c2 e a la t sería igual a 2 veces c1 e a la 5t más 2 veces c2 e a la t menos 3d1 e a la 5t menos 3d2 e a la t. Una vez que tenemos esta ecuación, lo que hacemos es comparar coeficientes. Es decir, tendríamos el equivalente a 5c1 igual a 2c1 menos 3d1, porque tenemos la misma función. Vamos a escribir nuestra ecuación. Y lo mismo hacemos con la otra parte de la ecuación. Se nos quedaría 5c1 igual a 2c1 menos 3d1. Y en el caso de la otra función e a la t, los coeficientes quedan c2 es igual a 2 veces c2 menos 3d2. De esta forma, trabajando con la primera ecuación, nos quedaría 3d1 sería igual a 2c1 menos 5c1, o lo que sería lo mismo, 3d1 es igual a menos 3c1. Resolviendo nos quedaría el equivalente a d1 es igual a menos c1. Tenemos una primera equivalencia. La otra equivalencia la obtenemos resolviendo la otra ecuación. Nos quedaría 3d2 es igual a 2c2 menos c2. O lo que es lo mismo, 3d2 es igual a c2. Y despejando nos queda que d2 es igual a 1/3 de c2. Esta sería la otra equivalencia. Utilizando estas equivalencias, finalmente lo que podemos hacer es establecer los coeficientes correspondientes para cada una de las soluciones. En lugar de dejar C1 y C2 y D1 y D2, dejar exclusivamente C1 en ambas soluciones X y Y. O sea, es decir, al reescribir, tendríamos C1 e a la 5t más C2 e a la t, y para la función solución y, el equivalente que era D1 me queda como menos C1 e a la 5t, y el equivalente a D2 es 1/3 de C2. De esta manera, describiendo la función solución como vector, nos queda x, y es igual a 1 y menos 1 por C1 e a la 5t más 1 y 1/3 de C2 e a la t.